nuestra comunidad. So, si tú eres parte de la comunidad de Viajeros Hoy HD, te voy a pedir que por favor le dé like a este video, lo compartas y encarecidamente te pido de favor que etiqueten a Uber y a Lyft en estos videos que yo estoy haciendo, porque mis videos son una descarga hacia ellos. Yo no hago video por like, no hago video por view. Yo hago video para que le llegue a esa gente. Yo hago video para que nos escuchen a nosotros. Dios quiera que el día de mañana alguien de Uber o de Lyft se digne a contactarme a mí y me pregunte qué diablos tú quieres. Para entonces yo venir a agarrar nuestra comunidad de 1,200 y pico de conductores y decirle, tenemos una oreja, ¿qué vamos a pedir? Porque yo no voy a pedir por mí, yo voy a pedir por todos nosotros. Y para eso yo necesito que usted me apoye. Si usted tiene su cuenta baneada, si tiene su cuenta bloqueada, necesito que usted apoye esta iniciativa que yo tengo, porque desgraciadamente todo el mundo se ha enfocado en subir cómo hacen $3,000 a la semana, en subir cómo hacen $700 en un día, en subir cómo no dependen de la plataforma para nada, y lo demás que el 99% de los demás conductores que no existen, porque no todo el mundo se está haciendo 300 al día. Usted sabe, igual que yo, que cuando usted sale a trabajar en la mañana y le metió hasta las 9 de la mañana y usted no ha visto $100 todavía, usted sabe que el día va a ser largo. Y usted tiene los cojones de prender esa cámara y venir a decir, hoy va a ser un día bueno, hoy le vamos a dar duro. Y le coge y se va a descansar a su casa 6 horas para que la aplicación le vuelva a dar las 12 horas. Y le mete durísimo, no hace un video hasta el día de mañana y después viene y sube, hice $300 ayer, pero ¿cuántas horas trabajó? Ni siquiera cuando usted trabajaba con un jefe, bajo una corporación, bajo una compañía, usted le metía 14 horas obligado. Y hoy en día usted lo hace, no por gusto, por necesidad. Porque aquí nadie trabaja por gusto. Todo el mundo trabaja por necesidad. Y si usted está trabajando por gusto, avíseme. Póngamelo ahí en los comentarios. Yo trabajo por gusto. ¿Y tú sabes cuál va a ser mi respuesta para ti? Deja de trabajar esta semana. Una semana deja de trabajar y dime cómo te fue en el mes. ¿Cómo te fue el día primero cuando el sistema se reinicie? Porque esto es como si fuera el juego de Mario Brothers. Te mataron y volviste al principio. ¡Puf! Cada mes a ti te matan y tú vuelves y regresas al principio. Ya tú debes $6,000. Ya tú debes $7,000. Ese es el sistema. Mantenerte debiendo todo el tiempo. Mi opinión no quiere decir que sea la verdad. Simplemente mi opinión. Una opinión de un don nadie. El juego de la renta, el juego de pagar el celular, el juego de pagar el seguro. Ese es el juego. Y si usted no se aprendió el juego todavía, se está poniendo medio tarde. ¿Ok? Si usted no se ha aprendido el juego. Señores, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Así que, si usted me está escuchando en el vehículo, por favor, póngase un audífono. Póngase del lado izquierdo. Para que si está con un pasajero, el pasajero no vaya a decir, él está oyendo, hablando con alguien o algo. Póngase del lado izquierdo para que no lo vean. Usted sabe cómo andan esta gente cortando en el aire. Vamos a buscar aquí. ¿Dónde fue que yo puse esta vaina?
Ok. Déjenme saber dónde ustedes hacen Uber, dónde están trabajando ustedes, por favor, si son tan amables. ¿Dónde están trabajando ustedes Uber y Lyft? Yo soy un conductor registrado en el estado de New Jersey. ¿Ok? Yo soy un conductor registrado en el estado de New Jersey. Tengo gente aquí de New York, mucha gente de Nueva York. Señores, bueno, ustedes saben que lo que ha estado caliente actualmente es el hecho de que Waymo decidió retirar casi 4,000 vehículos para hacerle un update. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los vehículos se estaban metiendo por montones de carreteras que estaban en construcción y estaban creando un montón de riesgos para los clientes. Carretera cerrada. Los otros días se metieron como 12 unidades de Waymo en un barrio y empezaron a dar vuelta en el mismo barrio, un barrio de gente de plata. ¿Ok? No un barrio, un residencial. Se metieron en residencial como 12 vehículos y empezaron a dar vuelta en el residencial. ¿Entiendes? Entonces eso causa una preocupación, porque tú estás trabajando con personas, estás transportando personas. ¿Entiendes? Tú estás transportando la abuelita de alguien quizás o los hijos de alguien, porque la gente, por eso le pusieron atención a sí mismo, porque la gente, y de igual manera que existen personas que envían a sus niños menores, que eso está muy mal, enviar un niño menor en un vehículo solo con un conductor, eso está muy mal, porque usted, primero, por seguridad del niño, es lo primero. Lo segundo, coño, usted le está dando una responsabilidad a ese conductor que usted no se imagina, porque hay muchachos que joden bastante, de verdad que sí. A mí me tocó muchas veces montarme con personas, tener personas que se montaban, que venían los niños para la escuela con crayola, funda de crayones, óyeme, de crayones, y lo sacaban y empezaban en una mascota a escribir. Yo decía, yo iba nervioso. ¿Cómo usted le dice a un padre de eso? Mire, por favor, dígale, no saque esos crayones aquí, marcadores, no lo saquen aquí, por favor, por favor. Óyeme, dicho y hecho, la HRB mía que yo tenía, atrás parecía el asiento de pasajero, que era como una pintura de Picasso. Porque en la mañana, cuando yo salía a llevar carajito, yo no sé cómo era, o un manchón de un crayón, o una crayola, o lapicero. No se puede tener vehículo con asientos claros en este negocio, y menos de tela. ¿Por qué? Porque hay gente malísima, gente que le pega chicle, gente que te hace cosas de maldad. ¿Y cómo tú le reclamas a un padre que se monta con un niño malcriado, que tú lo ves que desde que viene montándose al vehículo, el carajito está, yo no quiero ir para la escuela, yo no quiero, I don't want to go to school, I don't want to, bitch, yo no quiero ir para la escuela, le dicen a los papás y todo. Especialmente los mi color, que son más malos que el gas morado. Entonces, a veces quieren dejárselo a usted solo. ¿Cómo usted brega? Mira, los chamaquitos, los juveniles, los carajitos de entre 12 a 14 años, 15 años, que se te montan solo en el vehículo, mira, yo lo dejaba, porque esos son peores. Son entitled, creen que se merecen todo. ¿Entiendes? Son peores. Tengan cuidado. Y más de noche, cuando usted anda por los lados de White Plains, cuando usted anda por los lados de la playa, Red Bank, porque hay unas carajitas blanquitas que salen a veces con los noviecitos. Y a la 1 de la mañana tú ves que te llega
un pedido y te meten para una finca, lejísimo, a una propiedad, a buscar a esa persona. Y cuando tú ves una carajita, dos carajitas que vienen bajando, tú sabes lo que andan haciendo, porque eso beben igual que un adulto, pero beben en casa de los papás de los otros. ¿Entiendes? Bueno, tengan cuidado con los menores, es lo que les quiero decir. Entonces, esa responsabilidad muchas veces se la pegan al conductor. Vamos a ver, dice, la industria quiere vender la idea que los robotaxis ya están listos para reemplazar conductores, pero esta noticia demuestra que todavía hay escenarios donde el juicio humano sigue siendo clave. Yo quiero que Waymo mande un robotaxi para la capital aquí en Santo Domingo. Santo Domingo, la capital. O a Punta Cana, en ese tráfico de la Barcelona. Ustedes saben lo que yo digo. Lyft está contratando, oye esto, agárrense, se sujetaron del asiento, sujétense de lo que usted pueda. En Nashville, sí, ay Dios mío, para dar servicio a la flota autónoma de Waymo. Según el reporte, planean contratar alrededor de 70 empleados, incluyendo técnicos, mecánicos, personal de limpieza y supervisores de operaciones. Muchos son conductores actuales o antiguos de Lyft. O sea, quieren contratar personas que tengan experiencia supervisando o en mecánica. ¿Por qué? Porque quieren darle, no es que lo van a poner a manejar con el vehículo. Ay, Dios mío. ¿Qué fue? Yo lo que me fue, señores. Se me fue por otro lado ese jugo. ¡Ay, Jehová, no sé esto! Ay. ¿Y qué fue, señores? Waymo me está haciendo un fuku. Estoy hablando mucho de Waymo y me mandaron a hacer una vaina. ¿Y qué fue? Ay, Dios padre. Óyeme, y yo no he comido nada. Bueno, se me fue ese trago por mal lado. Dice por aquí. Vamos a empezar de arriba. Lyft. Lyft, esto en vivo, señores. Esto en vivo. Nadie hace lo que yo hago. Lyft, a través de Flexi Drive, está abriendo un centro en Nashville para dar servicio a la flota autónoma de Waymo. Según el reporte, planean contratar alrededor de 70 empleados, incluyendo técnicos, mecánicos, personal de limpieza y supervisores de operaciones. Muchos son conductores actuales o antiguos de Lyft. Esto confirma algo importante. Aunque el carro sea autónomo, todavía necesita humanos para la limpieza, carga, mantenimiento, inspección y operación diaria. Ya no vamos a manejar, lo que vamos ahora a limpiar los vómitos, a limpiar los pampers explotados de los niños que dejan ahí en el carro, a limpiar los regueros que dejan, tú sabes, a limpiar el bajo a hierba, tú sabes, perfumar, darle su vacuum. Ya usted no va a ser conductor, ahora usted va a trabajar car keeping, en vez de housekeeping, car keeping, vamos a poner. Entonces, un car wash van a poner ellos, con todo, mecánica y todo. Entonces, dice por aquí, esto confirma algo importante, aunque el futuro no necesariamente será conductores para robotaxis, también puede ser conductores moviéndose a nuevos roles dentro de la industria.
Lyft no solamente está trayendo robotaxis, también está contratando conductores para mantenerlo funcionando. Bueno, señores, el negocio es ahorrarse lo que se le paga al conductor, hacer un vehículo autónomo y colectar todo lo que se pueda colectar lo más rápido que se pueda. La pérdida de estas industrias está en la mano de obra y ellos están buscando todas las maneras de reemplazarte. ¿Ok? Si usted todavía no le ha llegado a eso, yo espero que pronto usted pueda llegarle a ese sistema antes que el sistema le llegue a usted. ¿Ok? Recuerden que pueden visitar riderestoreusa.com si necesitan ayuda con sus apelaciones y disputas. También tenemos viajerosoyhd.com, señores. Tenemos decenas de artículos de ayuda para todos ustedes que necesitan ayuda con lo que son informaciones de último minuto. Tenemos artículos con todo tipo de ayudas para conductores del rideshare. Y también estamos trabajando con nuestros amigos de Círculo Auto RD aquí en República Dominicana, donde estamos haciendo ventas de vehículos también. Estamos participando en eso. Así que si a usted le interesa, discúlpeme, podemos enviarle información sobre el catálogo de vehículos que tenemos disponible para todos ustedes aquí en República Dominicana. Vamos a ver por aquí. Escuchen esto. Seguimos aquí con la noticia. Conductores de Uber y Lyft en California presionan por mejores salarios. Póngale caso a esto, porque California es uno de los mayores estados, un estado grande, que tiene mucho peso a la hora de ejercer presión para que se aprueben leyes y otro tipo de cosas. California prácticamente es, lo quieren hacer como si fuera su propio país, California. Oigan esto. Un reporte publicado hoy señala que la nueva ley en California podrá permitir que conductores de Uber y Lyft negocien mejores condiciones laborables con las plataformas. Esto ocurre dentro del debate sobre la proposición 22, que mantiene a muchos conductores como contratistas independientes. Ellos no quieren que el conductor sea un contratista independiente. Ellos quieren que el conductor sea como un empleado para que reciba más beneficios. California sigue siendo uno de los estados más importantes para los derechos de conductores, que le acabo de recalcar eso. Lo que pase allí puede influir en otros estados. California es clave para esto de rideshare. Es una clave muy grande. Comparte este video si tú eres conductor de Uber. Etiqueta a Uber y a Lyft en los videos míos, por favor. El movimiento de conductores está creciendo. Salarios, desactivaciones, transparencia y protección laboral son los 4 temas grandes. Después de años trabajando como contratistas, los conductores de California quieren sentarse a negociar con Uber y con Lyft de tú a tú. No quieren intermediario. Se cansaron de la manipulación y están puestos para ello. Le invito a lo mismo, a que hagan lo mismo mis compañeros en New Jersey, Massachusetts, en Florida, en Illinois, que son estados fuertes, señores. Washington, la gente de Washington, para allá van los robotaxis. Le están pagando a sus representantes para que aprueben esas leyes
corriendo para meterle robotaxis allá. Maryland va a seguir, Baltimore va a seguir. Óyeme, que una de las cosas más lindas que tiene Baltimore es el Inner Harbor, el cual yo iba uno que otro fin de año, porque me gustaba recibir el año en Baltimore. Es muy lindo, el Inner Harbor. Ya después que usted sale el Inner Harbor es la marina de Baltimore, es hermosa, muy linda. Usted come mucho seafood, tienen un acuario, tienen los barcos, los destructores de Pearl Harbor que quedaron, tienen submarinos, yo he entrado a todito, tienen la réplica del barco de esclavos Constellation, que yo entré también ahí. Óyeme, bacanísimo. El Inner Harbor de Baltimore, a veces yo comparo si en Samaná hicieran algo así, fuera bacanísimo, que un barco pirata aquí por los puertos. Oye, una vaina bacana, utilizar jet skis, hacer todo tipo de vaina aquí. Porque el Inner Harbor de Baltimore da envidia, porque se ve tanto dinero ahí. Ahora, salga de ahí y vaya alrededor de Inner Harbor, una mierda llena de droga, barriar la gente, pullándose, ¿sabes? Fuera de la marina. El resto de Baltimore se lo está llevando quien lo trajo. Ahora imagínese que usted le meta robotaxis y vaina para quitarle el poco trabajo que tienen, quitárselo. El Inner Harbor, la marina de Baltimore, usted que ha ido, usted sabe que eso es bacanísimo. Después de la marina, hay más nada que buscar. ¿Qué va a trabajar la gente? El pobre que está taseando ahí, arriesgándose, porque ahí en Baltimore le dan un fuetazo a cualquiera de ahí. Porque eso está lleno de esto. Lleno. Y que son usuarios, tú sabes. Te voy a decir, ¿tú supiste? Hablamos ayer sobre la investigación que acusaba a Uber y Lyft de los precios diferentes que están utilizando con la manipulación de la IA. Y no voy a tomar de nuevo la noticia, voy a decirle esto. Ayer yo estaba hablando con un compañero y le estaba diciendo, las aplicaciones se han refugiado en la IA para hacer más productivo, hacer que sus inversionistas tengan un ROI, un retorno en inversión más grande. Y todo está seteado. Porque cuando la IA le plantea a esa gente, si ustedes siguen este camino, ustedes van a tener un 30% para el próximo quarter. Esa gente no le importa que Joan va a perder su trabajo hoy. A la IA no le importa que María tiene 36,000 viajes bajo su cinturón. Y porque alguien reportó que tenía manejo inseguro, la IA la flagueó y la sacó. No le importa. A esas corporaciones no le importa agarrar y vaciar un call center completo de personas y meter una computadora que haga el trabajo de 5,000 respondiendo automáticamente. La IA está afectando a todo tipo de niveles en cualquier tipo de negocio. Le está afectando a todo el mundo. Y si todavía no está afectando en tu nicho, pronto llegará. Las computadoras, cuando yo tenía, me parece que eran 9 años, aquí en Samaná, un caballero, apellido Rojas, trajo
4 computadoras. Habían acabado de salir, tú sabes, hace un tiempito, computadoras personales y todo eso. Trajo 4 computadoras y se puso a dar clases. En ese entonces era Windows 3.1. Búscame ahí cuándo fue que salió Windows 3.1. Windows 3.1, señor. Eso era DOS. Para aquel entonces se utilizaba COBOL, PIX3. Esos eran los idiomas. 1992. ¿1900 qué? 92. 1992. Computadora personal. Que salieron las computadoras personales. Hice yo mi primer curso de computadora, porque a mí siempre me gustó la informática. Entonces, ahí nos enseñaron, yo con 9 años, 9 años y pico, no más. Ahí nos enseñaron a hacer archivos, nos enseñaron a hacer artículos, a hacer un montón de vainas. Nos enseñaron. Perfecto. Ese era el futuro. Tú veías después de eso computadoras dañadas, pam, pam, y se reparaban y gente montaron reparación de computadoras. Adivinen quién hizo un curso de reparación de computadoras en Puerto Rico. El CompuTraining, este que está aquí. Yo hice mi curso de reparación de computadoras porque me gustaba. Eso fue en el 99, me parece. Hago mi curso de reparación de computadoras, pum, 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 pum. Adivinen qué, en 99, en el 2000, me parece que fue, empiezan a venir los circuitos integrados de computadora, donde ya te viene un board completo con todo integrado. Venía todo integrado ya. Antes tú comprabas que memoria, que te creo. No, ya te está viniendo todo integrado. Y más pequeño. Estaban haciendo los componentes más pequeños. Entonces, se estaba limitando las cosas que tú podías hacer en cuestiones de reparar computadora. ¿Por qué? Porque en vez de tú pagarle a una persona para reparar una computadora, mejor cómprate el componente tú y pónselo. Y ya, una tarjeta de sonido, una tarjeta de video. Bueno, después de eso, empezaron a achicar, a hacerlo más pequeños los componentes. Ya, ¿quién diablos se pone a hacer? Ya para el 2003, 2004, la persona, yo creo que antes de eso, la persona que iba a reparar una computadora era arrumbar a dejar una computadora tirada por ahí. Porque te salía más barato ir a comprar una nueva. Tú te llevabas tu disco duro o pasabas la información a otro y ya. Hoy en día, como se han reemplazado ese tipo de trabajo, se están reemplazando otro tipo de trabajo con la IA. Los trabajos que hoy en día están quedando, ¿usted sabe cuáles son? Plomería, electricista. Esos son, óyeme, usted quiere trabajar y ganar cuarto, plomería, electricista. Yo estoy por hacer un curso de electricista y de aire acondicionado, para decirle la verdad. Me gustaría eso. Me gustaría hasta eso. Porque yo soy una persona que a mí me gusta saber. Porque no es que yo me vaya a poner aire. Yo puedo hacerte una compañía y contratarme un par de tigres que sepan poner aire, pero yo tengo que saber ponerlo también. ¿Entendiste? Yo tengo que saber de negocio. Ya. Bueno. Entonces, plomería, electricistas, personas que trabajen con calefacción, aire acondicionado, esos son negocios, pintores, cuidado los pintores, porque ya se están fabricando
ya se están construyendo edificaciones que no necesitan pintarse, porque estéticamente la están creando de una manera minimalista o lo que sea, que usted no tenga que gastar dinero en pintura. Selladores, vainas así, quizás, para el techo. Pero hoy por hoy la gente está buscando maneras de ahorrarse en todos los tipos de negocios. Pero lo que son los electricistas y plomeros, personas que trabajan en aire acondicionado, calefacción, eso es muy, muy raro que se vayan a reemplazar ahora mismo. Eso le queda bastante trabajo. Porque dígame usted, hasta ahora, ¿qué robot usted puede mandar a repararle un toilet que usted explotó? Hasta ahora no, ¿verdad? Bueno, no sabemos el día de mañana, pero hasta ahora no. Así que póngale el ojo a eso, señor. Empiecen a buscar negocios o oportunidades donde usted sepa que la IA no vaya a entrar muy rápido. Porque hoy usted se meta a hacer un tipo de trabajo, digamos logística. Usted ve que la logística, la transportación se está viendo afectada. Nadie lo veía, pero ya está llegando. DoorDash sufrió caída masiva esta semana. Recuerde que DoorDash anunció esta semana que iban eh, a empezar a hacer entregas con drones también. Nuestro amigo José Polanco estuvo hablando de eso, pueden ir a ver sus videos. ¿Ok? DoorDash tuvo una interrupción importante el 16 de junio, con decenas de miles de reportes de usuarios con problemas para entrar, ordenar o usar la aplicación. La caída afectó principalmente la aplicación móvil y generó frustración entre clientes y repartidores. Cuando una app se cae, los deliveries drivers pierden tiempo, pedidos, propinas y planificación. También aumentan la presión en la plataforma alternas como Uber Eats. Los conductores de delivery no deberían depender de una sola aplicación multi-app, sino siendo una estrategia, sino haciendo multi-app, haciendo una estrategia de supervivencia, literalmente. Cuando DoorDash se cae, miles de repartidores se quedan sin producir. ¿Ok? ¿Qué usted opina de DoorDash? ¿Qué usted opina de DoorDash, señores? Usted puede darse el lujo de quedarse sin trabajar mediodía porque una aplicación se cayó. No sé. Usted puede darse el lujo de perder 2 o 3 días de trabajo. Déjeme saber ahí. Uber y Lyft están peleando en Nueva York contra una ley que limita las desactivaciones sin justa causa o razón económica válida. Eh, esa ley exigiría más aviso previo y podría abrir la puerta a reclamos de conductores desactivados. Tienen que estar pendientes a lo que pase en Nueva York, mi gente. Porque si esta ley, si Uber pierde esta demanda y esta ley se aprueba y el día 28 empieza a caminar lo que viene empujando Mandani, el conductor va a tener un as bajo la manga por un tiempo. Hoy, más que nunca, se están desactivando conductores por todos lados. Más que nunca. Es increíble la cantidad de conductores que llegan a mi puerta buscando ayuda. Y en la mayoría de los casos, desafortunadamente, no hay nada que hacer. Porque tienen las pruebas, tienen la documentación
pero Uber y Lyft no quieren escucharlos. Entonces, nosotros podemos venir con los clavos de la cruz entregarle la prueba a Uber y Lyft de todo lo que se nos culpa. Y aún así, Uber y Lyft te van a decir, ya tomamos la decisión. No. Tú con la prueba. Desactivaciones repentinas. Reporte de pasajeros. Acusaciones de conducta insegura. Problema de documentos. Background check. Samba safety. Checkers. High and dry. Cuenta bloqueada sin explicación clara. Reconocimiento facial. Acusaciones sin prueba, alegadas. Todos estos son motivos por los cuales estamos perdiendo acceso a las cuentas y acceso a tener la comida que necesita nuestra familia en la nevera. Cosa que usted puede hacer y no le va a garantizar nada. Guardar captura de todo. Mensaje de Uber, de Lyft, email, reporte, rating, documentos enviados, fechas de viaje reciente y cualquier notificación de revisión. No responder emocionalmente en soporte. Nunca se pongan a pelear con soporte. Organice primero su evidencia. ¿Ok? Si Uber y Lyft te desactivan, el peor error es apelar rápido sin evidencia. Primero documenta, organiza y entiende la razón real. Siempre le digo a todo el mundo, lo primero que yo le digo cuando me contactan es, ¿usted ya apeló? Y me dicen sí, y me la negaron. Y yo dije, bueno, pues de un 80% que teníamos, ahora bajamos a un 45% automáticamente. Porque una mala apelación garantiza que el proceso va a ser más doloroso. Usted puede visitar riderestoreUSA.com y podemos hacer su evaluación gratuita. ¿Ok? Antes de que usted mande esa apelación. Las apelaciones no las tienen que mandar inmediatamente. Ustedes le responden enojados y ese es el problema. No dependan de una sola aplicación. ¿Ok? En eventos masivos, prioriza la seguridad sobre la tarifa. Guarda captura de tu pago. Cuida tu historial de manejo. Y prepárese para una era híbrida, donde tendremos conductores como vehículos autónomos en la calle trabajando. ¿Ok? Vamos a hablar de los vehículos que tenemos disponibles para el día de hoy, para todas aquellas personas que estén buscando vehículos. Yo lo voy a ir poniendo por aquí. En Facebook y YouTube lo van a ver, pero aquí se lo voy a decir a ustedes qué vehículos tenemos disponibles. Tenemos unos cuantos vehículos nuevos, pero que todavía yo no lo he subido aquí al sistema para que ustedes lo vean. Pero vamos a tocarle rapidito aquí para que sepan. Tenemos vehículos 2026 disponibles también. Vamos a ver por aquí. Tenemos un Camaro SS 2021, $33,500 disponible. Tenemos toda la foto, toda la información disponible. Si usted quiere, hábleme. Me están tirando ya. Al 908-220-4310. Pila de gente atrás de carro. Tenemos una Toyota. Este Camaro es 2021.
Toyota 4Runner Limited 2026, $86,900. ¿Ok? 908-220-4310. Si usted quiere información sobre este vehículo, tíreme. Le envío toda la información que usted necesite. Toyota RAV4 Limited híbrida. ¿Ok? 2026, $74,900. ¿Ok? RAV4 híbrida 2026. Usted va a ser el primer dueño. 908-220-4310. Si quieres más información, escríbeme. Toyota Grand Highlander. De nuevo. Toyota Grand Highlander 2024, edición Platinum. ¿Ok? Así, esta está en $14,000 de inicial. Tíreme, 908-220-4310. Jeep Gladiator Rubicon 4x4, edición Eco Diesel 2021, $59,900. Escríbame y le voy a dar toda la información. Pueden visitar nuestro Instagram, Viajero Auto HD se llama, o en Viajero Soy HD, van a ver que yo lo publico también en mis historias, pero tenemos pila de vehículos actualmente. Me voy a poner en silencio por acá, por YouTube y Facebook, para presentarles los otros vehículos que tenemos, pero a ustedes les voy a decir, ¿verdad?, lo que tenemos. Tenemos muchos vehículos, estamos creciendo rápido y añadiendo más vehículos a nuestro inventario. Toyota Corolla 2013 puede ser tuyo con 350,000 de inicial. Si te interesa este vehículo, háblame al 908-220-4310 para enviarte todas las fotos y toda la información. O puedes hablar directamente con nuestros amigos de Círculo Auto RD para que te puedan tomar toda la información y empezar el proceso para que te lleves esta joyita. Toyota. Vehículo disponible, Chevrolet Tahoe negra, 990,000 de inicial. Las personas que estén interesadas me pueden tirar a 908-220-4310 o pueden hablar con nuestros amigos de Círculo Auto RD. Ya saben, 990,000 como inicial y te montas en esta Chevrolet Tahoe. Es un negocio andando, señores, ¿eh? Ya usted sabe, para la gente que hace black card o para la gente que quiere andar cómoda como un jefazo. Un vehículo en perfectas condiciones, Hyundai Avante 2022 automático. Señores, 1,200,000. Las personas que estén interesados en este vehículo me pueden tirar el 908-220-4310. Tenemos fotos de este vehículo, tenemos información sobre este vehículo. Si te interesa, puedes comunicarte con nosotros al 908-220-4310 o con nuestros amigos de Círculo Auto RD. Hyundai Avante 2022 automático, perfectas condiciones. 2022 Mercedes-Benz GLE 350. Este vehículo está en perfectas condiciones. Con 55,400 negociable lo haces tuyo. Háblame al 908-220-4310 o simplemente habla con nuestros amigos de Círculo Auto RD para que te puedan dar toda la información de este vehículo. Pero si tú quieres que te pase todas las fotos que tengo disponibles e información, 908-220-4310. Bueno, si tú andas buscando vehículos aquí en República Dominicana, vives en el exterior y no sabes dónde encontrar los mejores vehículos, las mejores ofertas, guarda este video, háblame de este número de WhatsApp y te voy a enviar el inventario que tenemos en Círculo Auto, ¿ok? Bueno, si esta Toyota 4Runner Limited 2012, 24,300 es el costo. Si quieren más información sobre inicial, sobre financiamiento, lo tenemos todo disponible junto a más fotos detalladas de este vehículo. Así que ya sabes, puedes comunicarte conmigo al 908-220-4310
o con la gente amiga de Círculo Auto RD y le dices que el viajero te envió por allá. Así que ya sabes, si quieres más información. Siempre me gusta enseñarle todas las opciones, todo tipo de precios de los mejores vehículos que me estén llegando. Pueden visitar nuestra página Viajero Auto HD. Si me la pueden poner ahí en los comentarios para que la gente lo vea. Eso está en Instagram. Pueden visitar la página de nuestros amigos Círculo Auto RD y decirle, mira, vi este vehículo, el viajero me enseñó este vehículo, necesito más información de este vehículo porque quiero comprar un nuevo vehículo en República Dominicana. Ok. Así que ya usted sabe, estos son los vehículos que están disponibles, hermosos vehículos, están muy lindos. Estaré visitando las instalaciones de Círculo Auto muy pronto. Muy pronto estaré visitando las instalaciones de Círculo Auto. Tenemos una reunión muy importante el próximo martes en Santiago. Me voy a estar llevando equipo de trabajo para allá porque tenemos una reunión importante con uno de nuestros mayores socios, que es Ocean Blue. Señores, todo el que quiera saber, nada más me tienen que tirar. 908-220-4310. Raúl, ¿qué es Ocean Blue? Tírame, ese es uno de los mayores socios que tenemos y que tenemos un crecimiento increíble en los últimos 5 años con ellos. De verdad que si usted es influencer, y usted busca monetizar, busca un servicio, un producto para monetizar, que te va a traer dinero recurrente por tu trabajo de afiliar, recomendar, es la opción número 1 que le recomiendo a cualquier persona que esté empezando en redes sociales. Porque te va, así como le metes tu esfuerzo, te va a generar rápido. Rápido. Haces el trabajo una vez y sigue cobrando. Es el mejor programa de afiliado que usted va a encontrar en República Dominicana. No existe otro. Han querido copiarnos. Gracias a Dios por darme la oportunidad de ser parte de ese proyecto. Gracias a Dios le doy. Porque Ocean Blue me cambió la vida. Yo siempre lo he dicho. Le doy gracias a Dios porque ellos vieron el potencial en mi trabajo y me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en el marketing de esa empresa. Fue algo increíble que volvería a hacer 1000 veces. 1000 veces lo volvería a hacer. ¿Ok? Ocean Blue, Círculo Auto, Ride Restore USA. ¿Ok? Google AdSense. Tenemos diferentes tipos de enlaces de afiliados trabajando. Vamos a estar trabajando el TikTok Shop. Es un proyecto que tenemos de TikTok Shop. Durísimo. Un proyecto durísimo. Que voy a meter plata ahí. Porque creo que puede cambiar la manera de cómo se está vendiendo en República Dominicana. Hay problemas con el TikTok Shop. Busque la información, pero hay problemas. Hay muchas personas que han perdido sus cuentas. Después de estar generando
200, $500 al día en ventas, le han cerrado sus cuentas por una violación, un strike, lo que sea. Mi intención no es solamente quedarme haciendo TikTok Shop, es moderar, hacer arbitrage, apalancamiento con él, que eso no es nada nuevo. No me estoy inventando nada nuevo. Pero en lugares como Samaná, República Dominicana, como casi cada pueblo que usted conozca en República Dominicana, hay hambre de trabajo, de maneras de generar ingresos. Hay hambre. Aquí hay personas que tienen negocio que se le están pudriendo la ropa colgada y guardada, llena de polvo. Usted se mete a muchos negocios por ahí, muchos negocios por ahí. Te queda bien ese arcoíris en la pared. No está supuesto verse así. Lo que pasa es que tengo que poner una lucecita para que se vea mejor. No es un arcoíris. Pero a ver si se unen lo del arcoíris, que me cerraron mi página de la línea. Que se unan. Ya yo no le estoy tirando a ellos. Antes yo le tiraba durísimo. Muchachos, me cerraron una página de 300,000 seguidores. Me cerraron. Todos esos pájaros. Todos esos compañeros. Me dieron durísimo. Digo, salud. No, me cerraron mi página. Se pusieron para mí un grupo de pájaros, digo, un grupo de lo de la letra, y me cerraron mi página, muchachos. 300,000 seguidores yo tenía en Facebook. Yo hubiese tenido esa página hoy en día, muy poca gente me iba a coger atrás. De verdad que sí. Porque yo hubiese tenido unos cuantos años. A través de esa página nosotros conseguíamos ayuda, conseguíamos todo tipo de cosas. Saludos, hermano, saludos. Oye, me conseguíamos hasta donaciones de sangre. Ahí están los videos. Yo tengo los videos en YouTube todavía guardados. Lo que pasa es que a mí no me gusta alardear de nada de esa vaina, porque si es una ayuda, es una ayuda. Usted está haciendo una ayuda, ¿verdad? Ahora, hay cosas que quizás se pueden mostrar, pero hay otras que no. Mira, ya ahí todo me está haciendo ya. Te digo que esta vaina está, uno no puede decir ja. Una presión. ¿Habrá otra, viajero? Claro que sí. Ya, yo estoy activo en lo mío. Esto es cuestión de tiempo para que el algoritmo mío vuelva a recoger, porque yo tengo mi gente. Señores, vámonos con lo de hoy. Lo mandaron a los grupos. Víctor. Sí. Ok. Vámonos con lo de hoy, señores. Denme un segundito. Vamos con el numerito que le gusta a Víctor. Directo. Sin voltearse. 69. Superman. 8069 1180 1166. Ya anotaron. Ya. Mi gente, yo espero que tengan un hermoso día, que le vaya muy bien en el día de hoy, que Dios le permita lograr todas las metas que usted tenga. Recuerde que si usted no logró su meta de hoy, no importa, otro la logrará por usted y usted lo verá ese gozando lo que logró por y usted no. Pero de igual manera, le voy a enseñar algo que yo aprendí. Nicolás, ¿cómo está, hermano? Le voy a enseñar algo que yo aprendí de Gran Cardón. Gran Cardón es una persona que está
en el medio de los inmuebles. ¿Ok? Esta persona tiene mucha información, tiene libros, tiene un montón de cosas. Y a mí me encanta seguirlo. Veo mucho su contenido. Es sumamente poderoso su contenido. Te enseña a vender, te enseña a hacer muchas cosas. Una de las destrezas más importantes que tú deberías de aprender es vender. Persuasión es una de las destrezas más importantes que tú deberías de aprender. Porque tú tienes que aprender a venderte hasta para conseguir una novia. Tienes que venderle la idea de que tú eres la persona indicada para ella. ¿Oíste? Tú tienes que aprender a venderte para conseguir un aumento en el trabajo. Aquí estos tigres no han visto un aumento en 3 años porque es que no saben venderse. Oye, aquí se le aumenta a la gente cada 3 meses. ¿Y cuándo yo me voy a aumentarme? Díganme. Yo le aumento a todo el mundo menos a mí. Bueno, si la gente está haciendo su trabajo y estamos bien y estamos pasándola bien, págale bien a la gente, ¿verdad? Bueno, viajero, ¿cuánto era su meta al mes cuando trabajaba de Uber? ¿Tú sabes lo que pasa en el sentido de Uber? Yo nunca me consideré un conductor a tiempo completo porque yo, cuando estaba trabajando con Uber, hacía tantas cosas ya que me estaban dejando plata que Uber era, ¿verdad?, uno de los mayores ingresos, pero no era el principal. Yo aún me podía quedar sin Uber y yo podía estar bien. ¿Entienden? Pero yo no era conformista, pero yo entendía que solamente necesitaba hacerme un mínimo de $4,000 con Uber al mes. So, $4,000 yo lo agarraba en 20 días laborables, no 30 días. Yo necesitaba $200 diarios. En muchas ocasiones yo les mostré a ustedes cuánto yo necesitaba hacer diario, que para yo guardar, pagar todas mis cosas y estar al día, cuando yo tenía la HRB, yo solamente necesitaba hacer $183 al día. Eso yo se lo mostré a ustedes varias veces en varios videos. Ya cuando adquirí la MDX, subió a $223 al día. Tenía que hacer mínimo en orden de poder tener dinero para guardar, invertir y pagar todas mis deudas mensuales. ¿Ok? Hay muchas personas que no se organizan así, tienen otra manera de organizarse. Por ejemplo, yo era una persona que yo te hacía $200 hoy y lo sacaba. Hay personas mucho más organizadas que yo, pero mucho más organizadas que yo. Por ejemplo, Tim Gorrita, lo pueden seguir, que él sube mucho contenido interesante. Él fue uno de los primeros conductores que yo vi diciendo: yo saco mi cuarto los lunes, yo saco mi cuarto después que yo termino mi semana. También que vi, me parece que vi también a Papa Uber, también que hacía lo mismo. También vi a Uber King, me parece que hacía lo mismo también. Que se manejan de esa manera, que son en verdad son las maneras correctas de uno manejarse, porque cuando tú sacas tu dinero diario o interdiario o cada 3 días, así como lo sacas, los gastas de una vez. Entonces el dinero no se te ve, porque lo estás gastando a medida que te está llegando. No ¿sabes? No vas a poder tener un buen control del dinero. A ver aquí.
Ok. Mira, por aquí visita riderestoreusa.com. Perfecto. Entonces, mi gente, la meta mía usualmente eran $200, después subió a 200, ok, a 223. Obviamente, ese era mi mínimo. Muchas veces yo le daba para adelante, porque si yo me agarraba un viaje de $200 en la mañana, no era de que yo me iba a sentar para mi casa ya en la tarde, yo iba a dormir y salía a las 4 y trabajaba hasta las 8, hasta las 9 para levantarme de nuevo a las 5 o a las 4. Y yo nunca he sacado dinero antes de tiempo. Esa es la manera correcta de trabajar, porque es que el conductor que saca el dinero antes de tiempo no le rinde el dinero. No le rinde. No le rinde. A mí, porque a mí me gustaba siempre tener encima que 1,000 pesos, 800, 600, 500 pesos encima para cualquier emergencia que sucediera, ¿entiende? Porque pasan muchas cosas que usted no está esperando cuando usted está trabajando en la calle. Cosas que pasan del destino. Y es bueno tener su cachirulo, de por lo menos tener sus 200 pesos ahí clavado, doblarlo ahí en la cartera y tenerlo ahí clavado cuando usted está trabajando en la calle. Porque usted nunca sabe lo que puede suceder. Nunca sabe lo que puede suceder. Entonces, mi gente, ahorita tenemos ya en vivo. ¿Cuánto tiempo tenemos en vivo? Man? Tenemos pila. Tenemos 1 hora aquí en vivo, son las 11:24 de la mañana. Yo, por mi parte, creo que ha sido 1 hora muy productiva, muy buena información, hemos compartido con ustedes. Espero que puedan terminar el resto de su mañana a salvo. Y cuando salgan a trabajar ahorita en la tarde, a las 2 de la tarde o a la 1, a la hora que usted salga a trabajar, tenga en mente que su seguridad es lo principal. Tenga en mente que esto no es el último trabajo que usted va a tener en la vida, que es simplemente un paso más hacia una mejor calidad de vida que usted está tomando. Te invito a que cada día le dedique por lo menos 10 minutos a entrar a Indeed, a buscar oportunidades de trabajo. Te invito a que haga eso. Que tenga que ver con el mundo de 1099, ¿verdad? Con el mundo de contratista. Porque esto no puede ser la única manera de generar ingresos que tú tengas. Nunca debería de ser. No lo puedes permitir que esto sea la única manera de generar ingresos que tú tengas. Me rompió el corazón anoche ver el video de una joven madre de 3 que teniendo ya un ultimátum de Amazon Flex, fue al warehouse a recoger. Y siendo la primera de la línea, la mandaron a dar la vuelta para otra área del warehouse, faltando segundos para ella recoger el paquete. Y por más que esa mujer le lloró, le imploró, mira, si me dan otro strike, estoy fuera, estoy en riesgo. Por favor, yo tengo aquí esperando por mi paquete. Fueron tan injustas que la mandaron al lado del warehouse, le cerraron la cuenta. ¿Ustedes están oyendo? Una falta de sensibilidad que hay en este mundo, donde un pendejo que está en un warehouse, porque no hay una persona que tenga más alto que un maldito trabajador de un warehouse. Y más si le ponen supervisor o lambón de línea.
Te lo digo yo que trabajé 16 años en esa industria. Gente que yo agarraba desde cero, lo metía a trabajar en una compañía. Gracias, Raúl, gracias, Raúl. Pasaba 1 o 2 años y crecía dentro de esa compañía. Se hacían supervisores, manager. Me daban problemas a mí después cuando yo estaba metiendo gente. Porque le crece el maldito ego. Y más al hispano. Pila de gente. Yo metí a trabajar solamente en el estado de New Jersey. Yo firmé más de 5,000 I-9. Si usted no sabe lo que es una I-9, investigue. Más de 5,000 I-9 firmé yo. Tiene mi firma en el estado de New Jersey. Y cada vez que me salía una oveja negra de esa, a mí lo que me daban la gana era de granarlo. Porque yo decía, ¿cómo es que la gente puede ser tan mala? Mira, fulanito, supervisor, manager, qué bien, manager de piso, ok, bien. Me acuerdo cuando tú llegaste a buscar trabajo donde mí. Mira, yo tengo 2 muchachas que necesitan trabajar. No, esa señora está muy vieja, pero dije, tu maldita madre. Pero cuando tú llegaste donde mí, tú no sabías en inglés. ¿Cómo que esa señora está muy vieja para trabajar? No, es que yo no puedo coger lucha. Tú no puedes coger lucha. La gente son malas. Y más cuando están en un warehouse y le dan un puestico. Hermano, eso que le pasó, eso es lo mejor que le pudo pasar. Ella no sabe la clase de bendición que recibió de la parte de Dios para sacarla de ese mundo. Vamos a verla por ese lado. Pero a mí lo que me molesta, Elvi, es que esa persona que le hizo eso a ella, lo hizo por prepotencia. Lo sé yo. Yo lo sé que fue así. Para probar que ella tenía que él tenía los pantalones o ella tenía el mando. Porque todo el que trabaja en warehouse, que tiene un puestico, puede ser un ratoncito de la línea, que le dicen, quédate a cargo de la línea 1 minuto, y ya se cree que es superestrella. Te lo estoy diciendo. Yo trabajé como reclutador, trabajé como senior recruiter, trabajé como manager de oficina, trabajé en warehouse como on-site manager, on-site recruiter, trabajé en warehouse desde limpiando la yarda, que fue mi primer trabajo en un warehouse, limpiar la yarda a $120 a la semana. Nunca había visto el interior de un warehouse, no hablaba inglés, ni lo entendía. Trabajé en warehouse, después de eso, como baler, haciendo el reciclaje de los cartones. Después me metieron a estoquear productos. Después me pusieron a picar productos en las líneas, en los aisles. Después me pusieron como forklift el carrito de mano a picar productos con uno de esos, con el hand jack eléctrico. Después me pusieron como forklift driver. Después de eso me pasaron a control de inventario, como asesor de control de inventario. Me pasaron dentro del warehouse. Desde eso pasé a de control de inventario, pasé a manager de producción. Me mandaron como asistente de manager de producción también a Collinsville, Illinois, a San Luis, Missouri. Me enviaron también, que trabajé con la compañía Berkeley Contract Packaging, que estaba subsidiada por la Unilever, que es la que hace todos los jabones y toda la vaina. Empaca los Axe, la vaina esa de desodorante, esa vaina. Háblame, porque no, ¿qué dice ahí?
¿Qué dice? Yo no puedo ver. Ustedes me están haciendo señas y... Dice Evans, buenas, señor. ¿Cómo le va? Hace un buen tiempo que llevo dándole vueltas a algo. Me encantaría jalarme a trompadas con usted. Y quien gane, entierra al otro y le envía condolencias a la familia. Abrazos. Yo no sé, ¿dónde está eso? En YouTube. En YouTube pusieron eso. ¿Qué fue lo que- yo no entendí qué lo pusieron? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Caerse a trompa con alguien? Que baje para acá. Ven para Villa Salma. Ven para Villa Salma. Para Samaná, dale. Dale para acá, para Villa Salma. Tranquilo, nos ponemos los guantes aquí en Villa Salma. No sé si tú salgas de aquí. No sé si tú salgas de Villa Salma. Pero dale para Villa Salma, para Samaná. Tranquilo, estamos aquí. Tranquilo. Yo estoy loco porque me entrompada también, pero yo no sé si tú salgas de aquí. Yo sé que tú vas a entrar a Samaná. Ahora, yo no sé si tú sales. De ahí para allá sabes tú. Porque aquí salen unos malditos locos. Tú no viste. Yo sé de dónde que vienen esos locos. Yo sé de dónde que. Tú lo sabes. Yo sé de dónde que tú vienes. Yo sé qué grupo que tú vienes. Porque ustedes no soportan ver el crecimiento de uno. Tienen que venir con estupideces. Pero nada, volviendo al tema. Yo no lo vi aquí porque no me salió ese comentario. Pero quiten la restricción para verlo. Era el show. Pues yo no lo vi aquí. Pues esos comentarios son funny. ¿Dónde estará? Yo no lo veo aquí. No, ahí no aparece. Ahí no aparece. No me aparece. En YouTube es que está. Estos malditos locos. Yo sé de qué grupo que viene. Dice Anaís, buena. ¿Y Sofía dónde está? Sofía está en New Jersey. Sofía está en New Jersey. Usted sabe que estoy contra la espada y la pared. Mi perrita Sofía, señores, está en New Jersey. No la he podido traer porque hay una restricción de no poder viajar con. Por eso le dijeron a ella, usted no puede viajar con el animal ese del dueño suyo. Él va a viajar solo. Mentira, no se pueden traer mascotas, entonces no la puedo traer a ella. Esa es la restricción que hay. ¿Entiendes? De verdad que eso me falta mucho el alma. De verdad que sí. Pero nada, espero que en algún momento levanten esa restricción. Oiga la restricción de que porque República Dominicana, como otros países, tienen una alta cantidad de rabia de animales. Aquí hay pila de perros en la calle. Rabia no sé, pero pila de perros en la calle hay. Eso sí. Pero no me quieren dejar traer mi perrita. Yo he visto gente que viajan con perros, he intentado ya ver si me la pueden certificar como animal de compañía o lo que sea, pero nada, ni siquiera eso, nada de eso, señores. Hay transportaciones privadas que he tratado de comunicarme con ellos, no he tenido éxito tampoco, y las que hay están cobrando pila, están cobrando hasta $3,000 para traerla, y esa perra lo que me costó a mí fue una corretía ahí en la Pacuala. Yo la vi, la agarré y empecé a correr. Mentira. Yo lo que pagué por esa perra fue como $1,000 en la Pacuala. Sí, pues yo me la llevé de aquí para allá y ahora no me la puedo traer de allá para acá. Estaba tratando de ver si podía reportarla a ella como ilegal, a ver si el ICE la recogía y la mandaban para atrás. Pero ni eso, porque me dijeron, ten cuidado porque es Chihuahua y cuando viene a ver la mandan para México y no para República Dominicana. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, rabia tiene el que te escribió por YouTube, azarao ese, ya tú sabes. No, hay gente que tiene problemas, Elvis. Elvis, hay personas que no soportan ver que a ti te vaya bien, hermano. Entonces en YouTube, en WhatsApp, tienen unos grupitos de personas que no pasaron, todavía no ha llegado su tiempo para que pasen a otro nivel.
y ellos están molestos porque a mí me está yendo súper bien. No es mi culpa que yo me lo esté buscando todo y ellos todavía estén joseando. Yo se lo digo como es. Y lo más bacano, que yo me la busco y yo ando en la calle raneado. A mí cualquier persona me ve caminando cogiendo un motoconcho en la calle. Porque para mí quitarme lo mío tienen que meterse a robar en el banco. Y el banco me va a pagar lo mío para atrás. Es la única manera que usted me va a quitar lo mío. Pues yo no ando con cuarto encima. Los últimos 100 pesos que tenía que compramos. Miren lo que me acompaña. Miren. Ay, que no se apague esto. Miren lo que me acompaña. Ya. Déjalo ahí, está bien, no hay problema. Si yo les enseño eso a los muchachos míos, me tiran eso atrás, me lo estrellan. Los niños hoy ni siquiera te cogen eso. Dame lo que tiene encima. Toma. Eso es lo que tengo encima. Todo lo demás que tú me quitas lo puedo recuperar fácilmente. Lo único que no puedo recuperar es mi salud. Si me la quitan, me la arrebatan. La vida. Me le hagan daño a un hijo, me le hagan daño a alguien querido para mí. Es lo único que no deseo. Que nunca pase. Pero personas que me desean el mal. Yo hice un video, lo tiré en las redes sociales. Personas que me desean el mal a mí. Yo necesito a esa gente en mis redes. Porque esa gente son lo que hacen que llegue más gente a mis redes a comentar estupideces y otras vienen a defenderme. Y la vida es así. Gente que está en contra tuya y gente que está a favor tuyo. Yo hago estos videos, oiga, no para buscar beneficio personal, sino para tratar de que de alguna manera se nos escuche a nosotros y eso le molesta a otras personas. Yo cometí un error hace 3 años cuando empecé a hacer contenido para conductores de Uber. El error fue que me dejé llevar del odio que sentía una persona aquí en redes sociales contra mí, la envidia que sentía. Me dejé llevar y escucharlo demasiado, porque aquí en verdad, si tú se la das a otra persona, bajas a su nivel. ¿Entendiste? Entonces, en redes sociales, se la di. Le otorgué la palabra. Y son personas que esperan que tú le otorgues la palabra para no devolvértela. ¿Entendiste? Esperan que tú le des la palabra en la conversación y no te devuelven la palabra. Le gusta jugar solo. Adivina qué pasó. Después de 3 años, yo mira, silencio, me puse a enfocarme en venir para acá, en comprar mi apartamento, en hacer diferentes tipos de negocios y vaina. Enfocarme en mi oficina. Me enfoqué en eso. Hacer mis aplicaciones. Yo tengo 2 aplicaciones de transportación. Ninguna está funcionando actualmente, pero están ahí el día que la necesite. Son logísticas. El día que yo encuentre o el día que me dé por poner un negocio de logística, me busco, compro 5 motores, saco 5 motores y pongo un negocio de courier. ¿Entiendes? Dice, ¿hace qué tiempo te hiciste ciudadano? Muchos años, hermanito. Muchos años. Ha llovido del 2003 para acá, pero pila. Del 2003 para acá ha llovido pila. Oíste, pila ha llovido. O sea, muchos años ya que estamos aquí. Pero en realidad, le voy a decir una cosa. La falta de educación
las malas amistades, los círculos equivocados te retrasan. Darle la palabra a quien no se la merece te atrasa. Quien tú dejes entrar a tu círculo tiene que ser personas especiales, muy especiales, las personas que entran a tu círculo. Yo tuve oportunidades, no una, varias veces, de ser dueño de casa en Estados Unidos. Varias veces. ¿Qué me retuvo a mí de ser dueño de casa en Estados Unidos? Que yo puedo serlo todavía. Pero ¿qué me aguantó a mí de ser dueño de casa en Estados Unidos? Círculo de amistad equivocado. Los círculos de amistad equivocados. Malas asesorías y derroche. Cada vez que yo conseguía $2,000, $5,000 que lo tiraba para el lado, aparecía un pendejo que se había inventado un pasadía para algún sitio. Ahí iba el pana que siempre estaba en todas, porque yo pariciaba. Pero a mí me decían el viajero, porque que yo jodía demasiado. Usted me decía, vamos para Canadá, nos fuimos para Canadá. Vamos para Ontario, vamos para Ontario. Vamos para Illinois, vamos para Illinois. Yo era así. Usted me decía, vamos para allá, vamos para allá. Iba yo y me gastaba $2,000, $3,000. Que con mi esfuerzo había conseguido, en vez de coger invertir ese dinero, ¿verdad que sí? Malas amistades, malos círculos. Yo tengo un amigo que fue mi barbero por 10 años, el eléctrico, allá en Elizabeth, New Jersey. El eléctrico y yo literalmente llegamos al mismo tiempo a New Jersey. El eléctrico y yo. Llegamos al mismo tiempo a New Jersey. Yo conocí al eléctrico barriendo en la barbería. Barriendo en la barbería lo conocí. Ese día, Ken Guaria, mi amigo, el eléctrico, le dije, ¿hay alguien disponible? Yo dije. Y todo el mundo me miró para el lado porque todo el mundo estaba busy. Y él era el único que estaba barriendo. Tenía poco tiempo, él lo sabe. Y dijeron, recórtalo. Y de ese día para acá, siempre hemos tenido la mitad. Pero el crecimiento que él tuvo, imposible yo compararme con él en nada. Porque cuando Dios tiene una bendición para ti, es tuya. ¿Usted está entendiendo? El pana yo lo conocí barriendo. Ya yo estaba trabajando en un warehouse. Posiblemente ganando más que él. Hoy el pana tiene barberías y es socio de barberías. Hoy el pana tiene un penthouse ahí en Boca Chica, una vaina ahí grandísima, no sé dónde es. Se ve la playa de lejísimo. Yo no voy a decir que le está yendo bien porque yo no sé, pero se ve bien. No sé si le está yendo bien, pero se ve bien. Pero de que ha tenido un crecimiento mayor que el mío, al 100%. ¿Entiendes? Y yo lo que me siento es feliz por él. Y siempre se lo digo. Coño, mano, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Mira.
Teníamos otro amigo de ese tiempo que tuvo un crecimiento increíble, mucho más que nosotros. El pana tenía 3 camiones en New Jersey. Muchos de ustedes quizás lo conocerán. Porque el pana era activo, alegre. Ese año que pasó, lo que le voy a decir, le terminó de hacer la casa a la mamá, aquí en República Dominicana. Y estaba listo para entregársela. Y había comprado el boleto de avión para entregársela en diciembre a la mamá. Antes de llegar a diciembre, se compró una motora y se desgranó la cabeza en Puerto San Boy contra un poste de luz. Todos sus sueños, todos sus logros, ahí se fueron. Hay que disfrutar lo que uno tiene ahora. No envidiar lo del otro. Porque lo del otro es del otro. Si lo quiere compartir contigo, pues amén. Si no lo quiere compartir contigo, no hay pedo. Porque lo que nunca tú has tenido, tú nunca has de extrañar. Pero sí le digo, aunque uno lo diga así de esa manera, sí hay personas que te envidian. Te envidian porque no tienen la paz que tú tienes. Por tener algo tan sencillo como paz, tranquilidad, no la tienen, la quieren. Y como no la pueden tener, te la quieren arrebatar. Quizás quieren tener tus relaciones sociales. Tú conoces a personas que a ellos les gustaría conocer, pero esas personas no quieren hablar ni siquiera con ellos. Le han cerrado la puerta a ellos. Y por ese simple hecho de que tú sí tienes ese privilegio que te ha dado otra persona de entrar a su círculo, ya ellos te envidian y quieren lo peor para ti. Y esto pasa todos los días. Hay personas que te envidian por el simple hecho de tú tener la personalidad que tú tienes. Te envidian por el simple hecho de que tú puedes servir a otras personas y no servirle a nadie. Cuídate. Mira sobre tu espalda. Yo camino en la calle, pero siempre estoy mirando a todos los lados. No existe una persona en la calle que me mire fijamente, que yo no me detenga y lo mire también a los ojos. Póngame a prueba. Cuando usted ande conmigo en la calle, la persona que se me queda mirando, yo me detengo y también lo miro a los ojos. La persona que yo lo veo y me chequeó y me miró para arriba y para abajo, también lo chequeo para arriba y para abajo. Normal. No estamos viendo. Y se me dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Usted me está viendo? Yo pensé que usted quería que yo también lo mirara. Normal. Hay personas que te desean el daño sin conocerte. De eso el mundo está lleno. Así que, nada, señores, yo voy a terminar aquí mi video el día de hoy. Vamos a estar viéndonos el lunes, con el favor de Dios. De lunes a viernes estamos en vivo aquí a partir de las 10 de la mañana. Sígame si no me sigue. Comparta el video, etiquete a Uber y Lyft. Es lo único que quiero, en verdad. No me quiere seguir. No le voy a decir que no me siga, pero sígame si quiere. Pero si no me quiere seguir, yo entiendo. Pero por lo menos etiqueten a Uber y Lyft, porque es donde yo quiero que llegue mi mensaje de verdad. Es el único sitio que yo quiero que llegue mi mensaje, porque yo tengo 1,200 conductores
que están cansados, están hartos. Muchos de ellos viven con temor porque no saben hacer otra cosa que no sea manejar todos los días. ¿Ok? Mi gente de YouTube, se me cuidan mucho. Nos vemos en el próximo videíto. Pueden visitar sdomi.com. Ahí pueden ver todas mis páginas, mis websites que también tengo para ganar dinero. Pueden visitar riderestoreusa.com si usted quiere asesoría, si necesita apelaciones o disputas con Uber y con Lyft. Puede también visitar nuestros amigos de Círculo Auto RD. Así que no me ponga el enlace completo. ¿Eso es qué es eso? Bueno, no ponga el enlace completo. Oíste, Víctor. Déjale un espacio en el .com, que no se vea, que sea la gente que lo busque. Me gustaría que usted vaya y lo busque en Google, porque eso hace que suba el nivel de búsqueda en los buscadores. Esos son truquitos. Suena, mi gente. Se me cuida mucho. Nos vemos, mi gente de YouTube y Facebook.